Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio. Tenemos un tema interesante y quiero decir que este tema ya lo había dado con anterioridad. Creo que es buen momento para volver a repetirlo. Además, algunos no lo escucharon en aquella ocasión, algunos de los que hoy están. Y es un tema también del cual no se habla mucho. Es un tema complicado, pero es un tema bonito cuando se entiende. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de decisiones. Vamos a hablar acerca de elegir, elecciones. De eso vamos a hablar. ¿Quiénes o cuántos dirían aquí que son buenos para tomar decisiones? ¿Cuántos dirían eso? Hay una mano. Amén. Estoy seguro que los hombres no vamos a levantar la mano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, decisiones. Así que sin más ni menos, vamos a dar inicio con el tema de esta tarde. Lo vamos a titular Bejirá, la libre elección, lo que se conoce en las escrituras como libre albedrío, aunque lo más correcto es elegir. La libre elección, eso es lo que significa Bejirá. Vamos a hablar acerca de ello. La Bejirá o la libre elección es uno de los temas que son más complicados en las escrituras. No se entiende demasiado acerca de este tema, aunque sí es importante razonar de qué se trata todo esto. Tener mucho en cuenta cómo es que trabaja la libre decisión o la libre elección en nuestras vidas. ¿Por qué? El ser humano es la creación amada del Eterno. Somos su más preciada creación. Él mismo nos formó a nosotros con sus propias manos. Simplemente eso nos dice cuánto es que le importamos, cuánto Él nos ama. Algo que Él hizo con sus manos. Somos su obra maestra. Lamentablemente, no hemos llegado a la perfección. No se ha llegado a la perfección a esa obra que el Eterno decidió desde un principio, o lo que destinó para nosotros. Y eso se debe en gran manera a las elecciones que tomamos en nuestras vidas, cuando decidimos elegir nuestro propio camino o decidimos elegir el camino de nuestro Abba, el cual es camino de vida y camino de perfección. El ser humano posee algo que ningún otro ser posee. Ninguna otra creación del Padre Eterno tiene esta capacidad de razonamiento, tiene esta capacidad de tomar decisiones por sí mismo o premeditar antes de tomar alguna decisión. Solamente el ser humano tiene esa capacidad. Amén. Pero esa capacidad de elegir no es un privilegio realmente, sino una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grandísima el tener una libertad de elegir. Porque la misma palabra Bejirá nos dice por qué es una gran responsabilidad. Ahorita les voy a dar el significado de lo que es Bejirá. Pero vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice lo siguiente: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo eligió a Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió a Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Dice aquí lo pobre, lo necio, lo que estaba hasta abajo, lo que estaba en el suelo, eligió a Dios. ¿Y qué pasó? Alcanzó un nivel más alto. El débil superó al fuerte. El necio superó al sabio. Y lo que no era, vino a ser más que lo que ya era. ¿Por qué? Porque eligió a Elohim. Porque eligió el camino de nuestro Padre. Eso es lo que Él hace con nosotros. Cada vez que nosotros, o en el momento que nosotros lo elegimos, ese es el momento en el que Yahweh nos toma desde el suelo para comenzar a levantarnos y cumplir un propósito en todos y cada uno de nosotros.
Cuando nosotros lo elegimos, comenzamos un crecimiento. De eso se trata nacer de nuevo. Tal como Yeshua se lo dijo a ese maestro en Israel, es necesario que todos volvamos a nacer. Entonces, el maestro le pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Es posible volver a entrar en el vientre de la madre? Y dijo, no, tú te estás confundiendo. Lo que ha nacido de la carne, carne es, pero lo que nace del Ruach, Ruach es. Pero el nacer no es el final. El nacer es el principio, es el comienzo de toda nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? Todos comenzamos como niños. Todos comenzamos gateando. Es necesario que comencemos a gatear antes que podamos caminar. Amén. Eso es lo que hacemos. Cuando elegimos a Elohim comenzamos un desarrollo y Él nos va levantando. Ese crecimiento depende mucho en gran manera de nosotros y también de las decisiones que tomamos, y eso es lo que vamos a ir descubriendo en este mensaje. La libre elección es algo con lo que fuimos creados desde el principio. Lo podemos comprobar en el jardín con la primer pareja humana. El Eterno les dio mandamientos y prohibiciones, en lo cual el hombre claramente falló. Pero el Eterno nunca interfirió en su capacidad de elegir. Amén. ¿Qué sucedió en el jardín? Ellos aún eran niños naciendo, conociendo el mundo. Mas sin embargo, aún así, ellos ya tenían esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando la serpiente engañó a la mujer pudo haber elegido decir que no. Muchos problemas se hubieran evitado, pero ella, decidió o razonó en ese momento que le iba a hacer caso a la serpiente, lo cual trajo severas consecuencias y la caída del hombre. Pero el Eterno jamás interfirió con esa decisión, sino que Él esperó, y cuando ya había ocurrido todo el suceso, entonces Él bajó y preguntó por qué. Mas sin embargo jamás decidió por ellos. Se nos ha enseñado que el hombre tiene la plena libertad de elegir. Amén. Pero al mismo tiempo, se nos enseña que tenemos que someternos a la voluntad de Elohim. Entonces esto parece una contradicción. Esto parecería como que no tiene lógica. Porque si las escrituras nos enseñan a que nos vamos a someter a las decisiones de Abba Kadosh, entonces ¿dónde queda nuestra libre decisión? ¿Dónde está? Si solo vamos a vivir por la voluntad del Abba, ¿dónde queda nuestra capacidad de elegir? Sería como que ya estamos obligados a cumplir lo que Él dice y no nos queda otra alternativa. Pero no es así. No es así. Tenemos que entender algunos factores de cómo es que trabaja la Bejirá o la capacidad de elegir. La realidad es que Elohim no nos obliga a cumplir sus mandamientos. Él no nos obliga. Él no nos impone su palabra, su escritura a latigazos, realmente. Él nos dice, mi palabra está ahí, yo la dejé. Si la eliges, eliges la vida. Si no, lo lamento, pero te vas a morir, espiritual y físicamente. El hombre tiene la capacidad de elegir el rumbo que quiere darle a su vida. Pero al mismo tiempo, el Eterno es quien gobierna sobre todos y sobre todo en su majestuosa creación. Esto parece ser una contradicción. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Para poder entenderlo, debemos comprender que existen dos niveles de la libertad de elección. Tenemos dos niveles, dos poderes para elegir. Miren, todo esto se trata de comprender que no solamente somos nosotros. O sea, no solamente eres tú, el mundo no gira alrededor de ti, sino que hay alguien que está por encima tuyo. Hay un superior que está dominando en toda la tierra. En el primer nivel se encuentra la libertad de elección del hombre. Ese es el primer nivel. La plena libertad de elección del hombre. Esto es cuando el hombre elige cumplir con los mandamientos de la Torá de Yahweh con buenas acciones. Y
participar en la tarea de purificar la creación al elegir bien y no los malos caminos, de modo que tengan un profundo efecto en llevar al hombre a su perfección. ¿Ven? Entonces decía, el Eterno no nos obliga a elegir, a cumplir sus mandamientos, no nos obliga, sino que Él nos deja decidir. Si lo hacemos nos bendecimos, pero si no lo hacemos, Él se aleja de nosotros. No le estamos dando el derecho de que Él gobierne en nuestra vida. Al no elegir sus mandamientos, no estamos trabajando con Él, no somos productivos con Él y Él no puede hacer mucho por nosotros. Por eso es importante la decisión del hombre de elegir su Torah para las buenas acciones. Dice, para que el hombre llegue a su perfección. ¿Cómo llegamos a la perfección? ¿Cómo logramos esa perfección la cual Yeshua nos dijo, sean perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto? ¿Cómo la logramos? La perfección se logra con la Torah, porque la Torah es perfecta. Y si seguimos algo que es perfecto, la consecuencia es llegar a la perfección. Pero la perfección solamente se completa cuando lo hacemos por nuestra propia voluntad y no porque alguien nos está obligando a hacerlo. Esa es la perfección que el Eterno nos pide. Hacerlo por amor y no por obligación. Esa es la perfección. Al tomar decisiones, o al tomar las decisiones correctas, no solo estamos trabajando para nosotros y nuestro crecimiento, sino que estamos trabajando para la obra del Eterno para así restaurar su nombre. Nuestras decisiones no solamente van a influir en nuestra vida, sino que van a influir con los que están alrededor nuestro y van a influir con nuestra relación con Yahweh. Van a influir en el mundo espiritual, porque lo hemos repetido muchas veces. Todo lo que pasa en las cosas físicas tiene una consecuencia espiritual y viceversa. Todas las cosas espirituales tienen una consecuencia física. Trabajan de la mano, van uno a uno. Así es como funciona. Entonces, en este primer nivel lo podemos denominar como el despertar desde abajo. Despertar desde abajo. Es decir, un despertar terrenal, para que se entienda mejor. En el segundo nivel, la libertad de elección es el que se encuentra en las manos de Elohim y que actúa en cada aspecto y momento en nuestras vidas para guiarnos a la perfección. A esto lo podemos llamar despertar desde arriba, desde el nivel superior, desde el Eterno. El segundo nivel es aquel que está dominado por el Eterno. Porque nosotros podemos elegir, y vamos a elegir siempre. Pero al final de cuentas, la última decisión que va a importar, ¿cuál va a ser? La del Eterno. Nosotros podemos hacer y decir lo que nosotros queramos mientras estamos vivos. Pero al final, la voz, la única voz que va a sonar, que va a ser tomada en cuenta y que va a tener autoridad y toda la potestad, será la del Padre Eterno. El primer nivel se genera mediante la observación de la Torah. Eso es ser perfecto, como ya lo mencionamos. Y alcanzamos también la perfección, no solamente cuando hacemos las cosas por voluntad, sino que aún más. Aún lo podemos ampliar más. ¿Cómo? Ayudando a los demás a que ellos también tomen la decisión de elegir la Torah, los mandamientos, los mitzvot, sus leyes, todo lo que está decretado por Yahweh, para que ellos mismos lo hagan por amor, de la misma manera. Así es como trabajamos para Él y con Él, enseñando a otros a tomar la mejor decisión, que es seguir al Eterno. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach nos los enseñó. Él dijo, todo aquel que cumpla y así enseña a otros estos mandamientos, dice, muy grande será en el Malhut HaShamay. ¿Amén? ¿Así lo dijo? ¡Aleluya! Cuando observamos la Torah, aunque se tropiece en el pecado y las malas acciones, aún así no se perderá la fe, porque estaremos cimentados, estaremos fuertes, estaremos adheridos a la palabra. Así tendremos la fe para retornar a Elohim.
Cuando uno entiende que existe un nivel superior de libre elección, los ámbitos superiores no serán alcanzados por pecado alguno. En el mundo superior, todo encuentra una reparación y todas las cosas y las transgresiones, las malas acciones son transformadas en méritos por medio de la Torá y gracias a la Teshuvah. Muchos sabios o algunos sabios dicen que ninguna buena acción se pierde, ninguna buena acción se llega a perder. No sé si estoy 100% de acuerdo con ello, aunque es un pensamiento muy bonito, pero bueno, la Torá en el libro en Ezequiel nos menciona que todo justo que se aparta del camino, ninguna de las justicias que hizo con anterioridad le serán contadas. Ninguna, dice. Y si por el contrario, algún impío se aparta de sus malos caminos y empieza a caminar en justicia, entonces ni una transgresión le será tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque ha elegido el buen camino. De eso se trata, elegir las cosas del Eterno. Tenemos que entender una cosa, que cuando elegimos al Eterno, no lo hacemos por nosotros. Es más, vamos a ir más allá. Nosotros ni siquiera elegimos servir al Eterno, sino que Él nos elige a cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a ir a ese versículo. En el Salmo 92, versículo 5, Salmo 92, versículo 5 dice: Cuán grandes son tus obras, oh Yahweh, muy profundos son tus pensamientos. Salmos 92, 5. Y en Isaías 55, 9, solo anótenlos, no vayan para allá. Isaías 55, 9 dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Que Yahweh es más inteligente que nosotros. ¿Amén? ¿Quién está de acuerdo con eso? Yahweh es más inteligente que nosotros. ¿Amén? Eso nos enseña que Él siempre va a tomar las mejores decisiones. Porque cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, normalmente, o la mayoría de las veces, no nos gusta la consecuencia o termina en fracaso. Porque muchas veces somos guiados por impulso. Somos guiados por un deseo carnal, nada conectado con lo espiritual. Entonces eso trae consecuencias adversas en muchos casos. Pero cuando aprendemos estos dos niveles, lo que es la libre elección del hombre, pero teniendo en cuenta que hay uno superior que controla todas las cosas, y unimos nuestra voluntad con la voluntad del Abba, es decir, que cuando nosotros hacemos de la voluntad del Padre nuestra propia voluntad y trabajamos para que esa voluntad sea cumplida, entonces nuestras decisiones irán mejor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo unimos nosotros nuestra voluntad con el Padre Eterno? ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Lo vimos en la mañana. ¿Qué fue lo que hizo Isaac cuando su esposa no daba a luz, cuando no concebía? ¿Qué hizo? Oró. ¿Amén? ¿Pero qué fue lo que oró? Oró por la promesa que ya se le había dado a Abraham, es decir, oró la voluntad del Abacadosh, algo que él ya había dicho que iba a ocurrir. Él dejó a un lado sus propios deseos, sus propias necesidades carnales, por decirlo así, y él oró la misma promesa que ya había sido decretada, algo que ya estaba destinado a suceder, mas sin embargo él oró. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Él oró la voluntad del Abba. Él oró por algo que él ya había dicho. Así es como nosotros unimos nuestra voluntad con la de él, cuando oramos su voluntad. Nuestra decisión funciona o nuestra decisión trabaja cuando elegimos hacer lo bueno caminando en Torá. Y la voluntad del Abba domina en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a un lado y seguimos la suya. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Pero de eso se trata. Seguir las cosas o elegir la voluntad del Padre Eterno. Nosotros elegimos seguirlo a Él, pero nos sometemos a sus decisiones, a su voluntad. Por eso es que decimos,
hágase tu voluntad y no la mía. Cuando tengan alguna duda, pregunten, porque este es un tema complicado, que no se puede entender a primera instancia. Por eso no duden en preguntar. Cuando las personas están lejos del Eterno y no entienden estos dos niveles, eso causa que caigan en malas acciones. La mala inclinación permite creer que el hombre carece de elección y que todo depende únicamente del Eterno. De modo que si ahora él ha rechazado a esta persona, ya no hay más esperanza de que pueda volver a caminar y se transforma en una justificación para el mal camino, desechando las bondades del Eterno. Pero esto es completamente falso. Esto es falso. ¿Qué significa todo esto? Todo esto tiene que ver con la autocondenación. Cuando una persona ha llevado una mala vida o un mal camino, muchas veces ellos mismos se niegan así la oportunidad de elegir vivir con el Eterno. Porque muchas veces las personas han vivido una vida tan complicada o tan pecaminosa que dicen, realmente yo no sé si el Eterno me va a perdonar. Yo no sé si Él va a ser capaz de recibirme. Vaya, con todas las cosas que he hecho. Entonces eso crea un mal proceder que nos lleva a tomar las decisiones equivocadas. Muchas veces eso se toma de manera que, bueno, yo ya no tengo perdón, así que si ya no tengo perdón, entonces voy a disfrutar lo que me queda de vida y voy a hacer lo que se me venga en gana. No, el Eterno no nos enseña eso, o el Eterno no quiere que hagamos eso. Porque toda persona tiene el derecho de reconocer sus pecados y de cambiar su estilo de vida. Pero ahí es donde actúa el primer nivel, el que nosotros decidamos dejar las cosas perversas y caminar hacia atrás, regresando al Padre Eterno. Ahí es donde se activa el primer nivel. El segundo nivel se activa cuando hacemos la voluntad del Abba. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y nosotros como creyentes deberíamos de aplicar muy bien estos dos niveles. Porque el primer paso ya lo dimos. Ya decidimos dejar nuestra vida pecaminosa atrás para caminar por Elohim y con Elohim. Ahora necesitamos alinearnos a Él, caminar paralelos con Él, ser uno con Él, ser ejad, ser unificado, unirnos a Él por medio de la oración diaria, orando su voluntad y caminando en su voluntad. Vamos al libro de Corintios nuevamente, en segunda de Corintios 4, versículos 3 al 6. Segunda de Corintios 4, versículos del 3 al 6. Dice lo siguiente. Pero si nuestro evangelio, nuestra Torá, está aún encubierto entre todos los que se pierden, está encubierto, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, hablando del enemigo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de el Mesías, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach como Adonai, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Yeshua. Porque Elohim, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, está complicado, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua HaMashiach. ¿Qué nos está hablando Pablo aquí? Precisamente lo que estamos comentando. Dice, ¿quién les cegó el entendimiento? El enemigo. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no dejen sus caminos pecaminosos y no elijan las bondades. Por eso es que como ya lo comentamos, muchas personas dicen, yo ya no puedo seguir a Dios. Realmente no hay lugar para mí. Entonces eso crea una mala idea, una mala inclinación, y eso los obliga a creer que no hay capacidad de elegir una nueva vida para ellos. Vamos a Ezequiel 18.
Y esto nos va a ampliar más esto. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel 18, 21 y 22. Dice: Mas si el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Y dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Señor: no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Dice, no vivirá si él decidiera alejarse de ese mundo pecaminoso y caminar conmigo. No vivirá, dice el Señor. Yo no busco su muerte. Yo quiero que él venga a vida. Elohim no se goza de castigar a nadie. Él quiere que todos lleguemos a él, a su luz, a su Torah, a su camino. Pero como lo acabamos de leer en Corintios, dice, el enemigo cegó el entendimiento de muchos y les ha quitado esa capacidad de decidir dejar el pecado y caminar en las bondades de Yahweh, dándoles la falsa idea de que ya no tienen remedio, de que su vida no tiene remedio. Pero eso es falso, porque el Eterno llama a todos a vida. Para eso es la Torah. El Eterno nos los declara en su escritura. La Torah es para el transgresor, no para el justo. Ahora, las personas suelen decir, en especial las que no conocen al Eterno, Dios tiene la decisión de todo. Que sea lo que Dios quiera. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Siempre que se va a hacer algo, se está buscando algo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántas veces no oímos eso? Amén. Y lo oímos frecuentemente en las personas que no conocen al Eterno, que no conocen bien del Eterno. Pero, ¿por qué esto es tan significativo o crítico? ¿Por qué es crítico esto? Porque cuando el resultado no es el esperado, simplemente culpan al Eterno sin meditar en sus acciones. ¿Amén? ¿Cuántas veces no pasa eso? Dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero ya cuando pasa el tiempo y las cosas no sucedieron como ellos querían, entonces dicen, no, yo no puedo creerlo realmente. Dios es injusto. ¿Por qué no me concedió esto? ¿Por qué no me permitió esto? ¿Por qué Él me está haciendo esto? Y entonces empiezan a culpar a Elohim. Empiezan a culparlo y no se dan cuenta de que son nuestras decisiones y las acciones que cometemos la que nos causan malas consecuencias. De eso se trata la Bejirá. La libre decisión, como ya lo dije en hebreo, es Bejirá. Más completamente es Bejirá Hofshi. Bejirá Hofshi significa la elección personal, pero al mismo tiempo es ser responsable de las decisiones que tomas. Bejirá Hofshi es tener libre decisión, pero tomando la responsabilidad de las consecuencias por tus malas decisiones. Y no solamente las malas decisiones, vaya, no lo vamos a hacer tan drástico, porque toda buena decisión trae una consecuencia buena. Pero cuando hacemos malas elecciones en nuestra vida, la cosa empeora. Pero eso es lo que nos enseña la Bejirá, a reconocer que nuestros propios malos caminos, nuestras malas acciones son las que nos llevan a las malas consecuencias. Todo eso está en el primer nivel, en la decisión del hombre, en las decisiones terrenales. Todo eso está en la decisión o el libre albedrío de las personas. Entonces, tenemos que ser responsables. Por eso decía al principio que la libre decisión no es un privilegio, ¿no? No es para que nos sintamos bien privilegiados de que somos los únicos seres que tenemos la capacidad de elegir. No, porque la responsabilidad es grande. Y muy grande, realmente. Vaya, lo podemos ver en las situaciones comunes. Hasta en una decisión pequeña que podamos tomar nosotros en nuestras vidas. Si nos sale algo mal, nos frustramos. ¿Amén? Nos frustramos porque no salieron las cosas como queríamos. ¿Qué no será cuando tomamos una mala decisión en gran magnitud? Las consecuencias van a ser desastrosas.
y si seguimos haciéndolo, a la perdición directa. Esto nos enseña que debemos ser plenamente conscientes de que toda acción traerá una consecuencia, sea buena o sea mala. Yahweh lo expresó claramente cuando dijo a su pueblo: bendiciones si me obedeces, maldiciones si me desobedeces. ¿Ven? ¿Así está escrito? Él lo dijo. Bendiciones si me obedeces. Si eliges mi camino, la bendición es tuya. Si no eliges, o si eliges ir en contra de lo que yo te estoy diciendo, entonces la maldición irá atrás de ti. De eso se trata la vejirá. De eso se trata el ser responsables de nuestras propias decisiones. El decir tengo libre albedrío no significa decir ahora puedo hacer todo lo que yo quiero. Desde el principio todos fuimos creados con la libre decisión, pero con la obligación de honrar, alabar y glorificar al Eterno, ya que para eso fuimos creados. Amén. Eva pudo haber decidido de diferente manera. Eso quiere decir que, la elección viene desde nuestra concepción, desde nuestra creación. Pero eso no nos exime del propósito para lo que fuimos creados. El decir yo puedo decidir no hacerlo no nos quita la responsabilidad de el propósito para lo que fuimos creados, y eso es para alabar al Eterno. Por eso es que la mejor decisión siempre va a ser elegirlo a Él, porque el estar alejado de Él, eso nos va a llevar a la ruina. En 1 Corintios 10:23 dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Creo que ese versículo se entiende, se explica por sí mismo. Dice, realmente nosotros podemos hacer lo que queramos, no hay problema. Nadie nos va a decir lo contrario. Podemos irnos a las fiestas, podemos decidir no ir al Shabbat, podemos ir en contra de las cosas que el Eterno nos dijo, no pasa nada. Podemos hacerlo, sí. Pero también tenemos que estar conscientes de la consecuencia que eso va a traer. Por eso dice, yo puedo hacer de todo, pero no todo es conveniente. Ahí es donde entran los dos niveles. Ahí es donde entra el que trabajen los dos niveles, para así poder decidir de una forma correcta, siempre buscando la voluntad del Abacadosh. Todos los días usamos la Vejirá Hofshi en nuestra vida diaria. Desde elegir la ropa que usamos, elegir el desayuno y lo que haremos en este día. La mayoría de las decisiones que toma una persona son libres, sin presión externa, pero todo proviene del interior. Dice, todos los días usamos nuestra libre decisión. Ahí, no sé de dónde proviene esa idea, pero hay personas que dicen que la libre decisión o libre albedrío no existe. Y son personas que ministran la Biblia. Dicen, el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice y todo eso. Y realmente es una fantasía todo ello de que el hombre tiene la libre decisión. No es así. Porque sí existe la libre decisión y lo podemos ver en los ejemplos más simples. Cuando tú te levantas, tú decides. ¿Me pongo zapatos o me pongo tenis? Esa es una libre decisión. Cuando tú vas a la mesa, café o té. Esa es una libre decisión. Azul o rojo, amarillo o verde. Eso es Vejirá Hofshi, eso es elegir. Hasta en las cosas más sencillas podemos ver que tenemos la capacidad de elegir. Entonces sí existe la libre decisión, ya que podemos decidir en muchas cosas terrenales, pero las espirituales son dominadas por el Eterno. Muchos factores influyen en la toma de decisiones de una persona, tales como el carácter, el entorno en el que viven, la motivación familiar, etc. E incluso algunas decisiones pueden ser obligadas
bajo presión. Muchas decisiones pueden ser obligadas o tomadas bajo presión. Eso existe. Muchas veces o muchas personas son privadas de esa libertad. Muchas personas se les niega a veces la capacidad de elegir. Y lo podemos ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Cuando una persona nace en un entorno, digamos, en una religión tradicional o en una costumbre tradicional, la persona cree o vive creyendo que eso es así, que las cosas son de esa manera. Y cuando él crece, él tiene esa mentalidad, ya fue programado de esa manera. Y cuando alguien le dice que las cosas pueden ser diferentes, él dice, no, yo estoy acostumbrado de esta manera, así es como debe de ser. Y lo podemos ver muchas veces en las religiones tradicionales. ¿Cuántas personas no dicen, es que yo no puedo cambiar lo que me enseñaron mis padres? Yo no puedo cambiar lo que ellos me transmitieron. Yo no lo puedo cambiar, dicen. ¿Qué es eso? Eso es robar la libre decisión. Eso sí es robar la libre decisión. Porque ya han sido programados a que no tienen de otra, a que tienen que hacer lo que se les enseñó desde un principio. Por eso muchas personas, a pesar de que se les está hablando con la escritura, no comprenden, porque solamente están basados en una ideología, la cual les fue implantada desde el principio. Por eso es que muchas decisiones también son obligadas, o muchas bajo presión. Cuando una decisión es tomada bajo presión, o es como un padre. Es como un padre y su hijo, digamos, el padre le gusta un deporte. Un padre le gusta un deporte. Y su hijo, pues, tiene otros intereses. Realmente no le agrada para nada el deporte que le gusta a su padre. Pero se lo quiere enseñar a fuerzas. No, tú vas a hacer lo que yo te diga. O sea, tú tienes que hacer lo que a mí me gusta. No, eso ya es tomar decisiones bajo presión. Eso es robar ya la libre decisión. ¿Por qué estoy poniendo todos estos ejemplos? Porque es precisamente cuando llegamos a los pies del Mesías que todo eso es liberado. Porque de eso se trata. El Eterno nos libera para tener una capacidad de decidir. Decidir lo bueno o decidir lo malo. Aquellos que de alguna manera ya han comenzado a servir a Elohim y sufren una caída, se sienten extremadamente desanimados, y hay quienes dejan de servir al Eterno, pues notan que a pesar de muchos esfuerzos no han alcanzado el nivel esperado. Bueno, esto es más que nada para una persona joven, y hablo de jóvenes espirituales, no físicamente. Esto es todo sobre crecer. Esto es todo sobre comprender cómo es que trabaja el Eterno, cómo es que Él nos forma, cómo es que Él nos moldea, cómo es que Él nos va guiando. Amén. Porque la Escritura misma nos enseña, mismo Yeshua nos dice, es necesario que haya caídas, es necesario que haya tropiezos. Pero hay de aquellos que sean piedra de tropiezo, pero dice, es necesario. Cuando una persona no está consciente, o no está en un crecimiento o en un nivel fuerte, cimentado con Yeshua, entonces eso puede ocasionar que tenga caídas y desánimo. De ahí por eso dicen, muchos dejan de servir al Eterno, muchos se van. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando una persona cae, está dejando a un lado su libre decisión. Y dice, wow, fallé, perdí, qué vergüenza me da, ya no sé si pueda volver, ya no sé, realmente me siento indigno de volver ante el Eterno, ¿qué haré? Wow, no sé qué hacer. Entonces nos comienzan a pasar esas ideas. Y eso pasa, realmente, a mí me pasó muchas veces. Cuando nosotros cometemos un pecado o caemos en una transgresión, eso nos ocasiona miedo, eso nos ocasiona duda, eso nos ocasiona temor. No queremos presentarnos ante el Eterno porque pensamos que ya no somos merecedores de Él. Entonces nos estamos negando la capacidad de elegir
hacer teshuvá, hacer o regresar a aquel de quien nos alejamos en determinado momento. Pero eso solo se logra cuando una persona ya ha alcanzado un cierto nivel de crecimiento espiritual. Por eso es que siempre se anima a las personas más espirituales que ayuden a los que son menos espirituales. La confusión entre los dos niveles de la vejidad agrega que lo más importante es la libre decisión del hombre. Como si todo estuviera en sus manos y no existiera ayuda por parte de nuestro Abacadosh. Lo voy a repetir, que esto es importante. La confusión entre los dos niveles de la vejirá o la libre elección agrega que lo más importante es la libre decisión del hombre, como si todo estuviera en sus manos y no existiera ayuda por parte de nuestro Abba. Eso causa que las cosas no salgan de buena manera y crearía la falsa idea de que no se tiene la capacidad de mejorar. ¿Cuántas veces no queremos hacer todo por nosotros mismos, por nuestra propia fuerza? ¿Cuántas veces no hacemos las cosas sin tomar en cuenta al Padre Eterno? Eso es un error. Porque tenemos que entender que nuestra elección tiene que ser ayudada por el Padre Eterno para que pueda resultar. Ya lo dije, el Eterno es más inteligente, nosotros tenemos tendencia a equivocarnos. Entonces la mejor manera de tomar una buena decisión es cuando va ayudada por el Padre Celestial. Y voy a volver a poner ese ejemplo de Rivka, cuando ella tenía la lucha en su vientre, cuando los dos hombrecillos se estaban empujando uno tras otro y parece que estaban en el ring de box. ¿Qué es lo que hizo ella? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la primera reacción o cuál fue una de las reacciones que ella tuvo? Dice que ella fue a consultar al Eterno. Ella se desanimó, sí, pero no quiso tomar una decisión apresurada, sino que ella fue a consultar al Eterno. Entonces el Eterno le responde y le dice: 2 naciones hay en tu vientre, no temas. Todo esto es algo que va a pasar, todo esto va a pasar con tus hijos y bueno, no te preocupes. Entonces ella, empieza a aceptarlo de una manera diferente, de una mejor manera. Pero ¿qué hubiera pasado si ella toma una decisión sin consultar al Eterno? Y ha sido una decisión apresurada. Y sí hubo una decisión apresurada. ¿Cuál fue? Ahorita lo vamos a ver. Hay personas sensibles a la obediencia y otras no, ya que la libre decisión nos dio a todos las facultades como percepción, razonamiento y juicio. La necedad es a causa de la falta del Eterno. La obediencia se gana mediante la madurez espiritual. La necedad de elección, cuando elegimos sin tomarla en cuenta, es causada por el alejamiento de él. Porque ¿cuántos saben que al Eterno le gusta que lo tomemos en cuenta para todo? ¿Cuántos saben eso? Hasta de las decisiones más sencillas que uno podría creer. A él le gusta que lo tomemos en cuenta para todo. Desde hacer una actividad o no, desde ir a un lugar o aquel, si compro esto o no compro esto, no sé, hasta de lo más sencillo. ¿Cuántos saben y cuántos reconocen que al Eterno le gusta que lo tomemos en cuenta para todo ello? Así es. Realmente así es. El Eterno se goza cuando nosotros lo buscamos por todo. Cuando lo tomamos en cuenta, hasta de las cosas más simples, las cosas más sencillas que nosotros podíamos imaginar. Y esto lo he dicho muchas veces, uno puede orar en cualquier momento. Uno está haciendo algo, habla con el Eterno, habla con Él. Le preguntas, le hablas, lo escuchas, lo inicias una conversación. Eso es lo que le gusta al Eterno, que nosotros busquemos la relación con Él y lo tengamos en cuenta para todo. Solamente así tomaremos las mejores decisiones. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, libro de los Ibrim, capítulo 5, versículo 14. Dice así:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dije, la obediencia se gana mediante la madurez. ¿Y cómo alcanzamos la madurez? Ejercitando los sentidos, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es ejercitar los sentidos? Ponerlos en práctica, por todo, en todo momento. Como ya lo dije, tomar en cuenta a Yahweh, hasta por las cosas más sencillas. A platicar con Él siempre y a cada momento. Solo así alcanzaremos un mejor nivel con nuestro Padre Santo. A Yahweh le interesan las decisiones que nosotros tomamos. Realmente le interesan mucho. Por eso es que Él siempre nos anima a buscar las mejores decisiones y a abstenernos de los malos caminos. Él nos dejó un mandamiento muy interesante, el cual ya conocemos, y es el uso del tzitzit. Es el uso de los cordones. Porque ¿para qué sirven los tzitzit? Bueno, Yahweh nos ha dejado en su Torah un mandamiento con un método, como método de ayuda para formar y tomar buenas decisiones y alejarnos del Yetzer Hará, que es la mala inclinación, y todos los deseos mundanos. Y ese mandamiento es los tzitzit. Vamos al libro de Números, ahí es donde encontramos el mandamiento. Y vamos a recordar por qué es que el Eterno nos dejó este mandamiento, o estos artículos, o estos cordones. ¿Para qué nos los dejó? Dice así en el libro de Números, Bemidbar 15, 37 al 41, dice: Y Yahweh habló a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja, esto es cordón, en cada cordón de los bordes uno de color azul. Y os servirá el cordón para que cuando los veas te acuerdes de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Dice, para ponerlos por obra. No solamente que digas, sí, ya lo recordé, y hacemos lo que queremos. No, dice, para que te acuerdes y los pongas por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyas, para que os acordéis y hagas todos mis mandamientos y seas santo a vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. Fíjense, qué firma tan larga, ¿eh? Fíjense qué gran firma fue la que puso el Eterno aquí. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Eso me parece más como una postdata. Pero es algo que nos debe dar la pista, la importancia que tiene. Porque uno puede decir, estos cordones, ¿qué pasa con ellos? Bueno, tienen un propósito. Por eso es que estos cordones son tan especiales, son tan importantes. El tzitzit fue ordenado para no caer en la mala inclinación. Pero aún hay casos en los que aún se cae en la mala inclinación, aún contando con los tzitzit. Tenemos que reconocer una cosa. El tzitzit no solamente es un adorno. No es un adorno bonito que se ve ahí colgando en el pantalón, no, sino que es una herramienta. Es una herramienta en nuestro diario caminar para que no olvidemos los caminos del Eterno. Para eso son, para que siempre estén presentes y nos ayuden a tomar las mejores decisiones en nuestro caminar espiritual. Para eso sirven los tzitzit. Ahora no me pregunten por qué las mujeres no lo usan, no tengo la respuesta, honestamente, no lo sé. Solamente se fue dado al varón o el varón es el que adoptó, pero bueno, yo creo, esto es una opinión mía, que lo usan los varones. ¿Por qué? Porque el varón tiene más responsabilidad que la mujer. La mujer solamente tiene algunos pocos mandamientos que cumplir, ser santa, casta, prudente, sujeta a su líder, a su marido y todo ello. Pero el hombre es el que tiene toda la lista larga de mandamientos por cumplir. Entonces, ese es el que necesita más ayuda.
para que no se le olviden los mandamientos del Eterno. Esa es mi opinión personal. Entonces, tenemos que poner en práctica los que usan el tzitzit, debemos tomar mucho en cuenta eso, el uso que este tiene. Es de uso diario, para empezar. El tzitzit es de uso diario, no solamente se usa en Shabbat, sino todos los días, en nuestro diario caminar. Muchas personas, y créanme que es así, muchas personas no los usan porque les da pena. Les da pena que vean los cordoncitos ahí colgando en el cinturón, en el pantalón. Pero no debe ser así. Al contrario, debemos amar el tzitzit, porque es algo que el Eterno nos dejó de su propia voz. Yo en lo personal, a mí me encanta el tzitzit. La relación con el Eterno en la oración diaria es la mejor manera de garantizar que nuestras decisiones sean buenas y vayan de la mano con la voluntad de Elohim. La oración diaria es un método que garantiza que nuestras decisiones sean las mejores. Porque cuando nosotros oramos buscando el consejo de Elohim, entonces, cuando el Eterno nos conceda su consejo, estaremos actuando y decidiendo de la mejor manera. Pero muchas veces nos brincamos esa parte. Muchas veces queremos tomar las decisiones y no oramos. No oramos realmente. A mí me ha pasado. Soy honesto, a mí me ha pasado que he tomado alguna decisión y no la fui a consultar con anterioridad. Y siempre el resultado es malo. No hay buen resultado para eso. Por eso es que nuestras decisiones las tomamos mejor cuando las consultamos con el Eterno. Eso es trabajar, voy a volver a lo mismo, eso es trabajar los dos niveles de la Bejira Hofshi, de la libre decisión, la libre elección. Unir tu voluntad con la voluntad del Padre para que caminen de la mano juntos, paralelos, en un mismo fin común. Eso es trabajar con los dos niveles. Muchas veces decimos querer hacer y seguir la voluntad de Yahweh, pero también en muchos casos se hace lo contrario. De igual manera decidimos aceptar sus decisiones, pero en la mayoría de los casos no estamos de acuerdo. Amén. Si muchas veces, a menudo, y eso cualquier persona, incluso, muchas veces decimos, bueno, yo sí, realmente yo quiero amar al Eterno, yo quiero seguirlo de verdad, quiero cumplir sus mandamientos, de verdad lo quiero hacer. Pero después de un rato pasa un tiempo y se olvida uno de eso que expresó, y empieza a hacer uno como mejor le gusta, como mejor le parece. Entonces eso no es caminar de la mano con el Padre. De la misma manera, muchas veces decimos, ok, yo voy a aceptar lo que el Eterno quiera, yo voy a aceptar la voluntad. No importa lo que venga, yo lo voy a aceptar. Pero cuando llega la voluntad del Padre, muchas veces no nos gusta. Y decimos, no, esto no es lo que yo quiero. De esto podemos aprender lo que nos revela la Escritura en Romanos 8, 6 al 8. Romanos 6, 8, 6 al 8. Vamos para allá. Un versículo bien conocido y muy importante también. Dice así en el libro de Romanos 8, del 6 al 8. Porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno. Porque no se sujetan a la ley del Eterno, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Aleluya. ¿Qué es esto? Dice que muchas veces queremos elegir la voluntad del Padre, pero a veces no hemos dominado al 100% nuestro impulso carnal. No lo hemos dominado y eso ocasiona que comencemos a irnos por otros rumbos o a no hacer lo que el Eterno nos está pidiendo. Dice, pero si nos ocupamos solamente de nuestras cosas, no podremos servir a Dios. Si no tomamos la decisión de dejar todas esas cosas que no convienen y volver al Eterno,
entonces no vamos a agradar al Eterno. No vamos ni siquiera a poder cumplir su Torah. No vamos a poder hacerlo. Aunque nosotros digamos, yo quiero todo esto y quiero servir y quiero hacer y todo ello. Pero si nosotros no tomamos la fiel decisión y determinación de hacerlo, entonces no lo vamos a poder realizar. No lo vamos a poder realizar, simplemente. Y tampoco estaremos de acuerdo con muchas de sus decisiones. Porque muchas de las decisiones de Yahweh no son agradables a nosotros. Porque muchas son para refinarnos. A menudo se dice, el Eterno es injusto. Solo me trae desgracia. Y es demasiado duro conmigo. Pero no nos ponemos a meditar tranquilamente el rumbo que le damos o el rumbo que queremos darle a nuestras vidas. Dice muchas veces, a menudo. Muchas veces decimos, wow, el Eterno como que me está cargando demasiado la mano. Me está haciendo pasar por situación tras situación y tras situación. Pero no meditamos cómo es que nos hemos comportado en los últimos días, o cómo hemos caminado, cómo nos hemos comportado en nuestra obediencia a Él, o cuáles son las decisiones, incluso, que nos llevaron a tener una consecuencia grave, una consecuencia que no nos gusta. ¿Por qué? Yeshua HaMashiach nos declara lo siguiente en Juan 5:40. Yohanan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Maestro? Que muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotros no tomamos la decisión de ir con Él, de caminar con Él. Porque Yahweh no es hombre para mentir, y Él dice, si tú caminas conmigo, entonces todo te irá bien. Así se lo dijo a Josué, no te apartes de este libro de la Torá para que todo te salga bien. Entonces cuando algo no nos está saliendo bien, es ahí donde nosotros tenemos que decir, algo está pasando, algo está sucediendo, tengo que descubrir lo que es para remediarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para así regresar y volver a caminar con el Padre Eterno, quien nos dice, elige la vida y no la muerte. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, Devarim 30 en el versículo 14 dice, 14 y 15 vamos a leer. Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, pero también la muerte y el mal. Si yo puse delante de ti la vida. Tenemos la vida aquí y tenemos la muerte aquí. Cuando decidimos seguir al Padre Eterno, como a mí me gusta verlo y como ya lo he mencionado, es cuando llegamos a ese momento de nuestras vidas, en el momento en que nos encontramos en ese camino que se divide en dos. Todos llegamos a ese camino, todos llegamos a ese momento, unos antes, otros después, pero todos llegamos a ese punto, a esa, como le llaman aquí, esa Y, ¿no? Así le dicen, ¿no? Cuando un camino se divide en dos. Todos llegamos en un momento de nuestras vidas a ese punto. Y ahí es donde nuestra libre decisión trabaja. ¿Qué queremos o qué elegimos? ¿Qué buscamos? Yahweh lo acaba de decir. Ahí está. Ahí está la vida y aquí está la muerte. ¿Qué eliges? ¿Qué quieres seguir? Pero ten en cuenta una cosa. Tu decisión va a traer una consecuencia. Y tú te vas a hacer responsable de tu decisión. Ya sea una consecuencia buena o una consecuencia negativa. Por otro lado, no hay algo como una caída real, ni hay razón para perder la esperanza, pues el Eterno es quien domina todas las cosas de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. ¿Qué significa esto? Que el Eterno usa todas las consecuencias para bien. Él usa todas las consecuencias para bien. Su voluntad siempre va a predominar sobre todo y sobre todos. Siempre.
absolutamente, va a predominar su voluntad. Al final del día, eres quien va a ganar. Aunque nosotros tomemos malas decisiones y nos traiga consecuencias malas, el Eterno todo eso lo usa para cumplir su voluntad. Por eso dice aquí, no hay algo como una caída real, aunque sí caemos todos los días, pero aún así el Eterno, Él usa todo. En Salmos 33:11 dice así, Salmos 33:11 dice, el consejo de Yahweh permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice, su consejo permanece para siempre. Él siempre va a estar a nuestro lado, Él siempre va a estar apoyándonos. Sus pensamientos estarán por todas las generaciones. Eso nos enseña algo. No hay... Bueno, Él está siempre, en cada momento siempre estará con nosotros. No habrá un momento en nuestras vidas en el que Él no esté esperando ahí con la mano extendida para ayudarnos. Pero ¿cómo nosotros recibimos esa ayuda? Cuando nosotros decidimos seguirlo. Porque eso es lo que el Eterno está esperando, y no lo está esperando pacientemente, lo espera ansiosamente. Él está esperando a que nosotros tomemos la decisión de seguirlo para que Él nos pueda dar ese empuje que nosotros necesitamos. Porque mientras no decidamos el convertir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza a su voluntad, entonces Él no lo va a hacer por nosotros, Él no nos va a apoyar. Porque si no lo obedecemos, no le damos el derecho legal para que Él domine nuestras vidas. Tanto es, le damos derecho legal al otro, al enemigo, a Él le damos el derecho de que obre en nosotros. Por eso es que nuestra decisión va a ser responsabilidad nuestra y va a influir en nuestra vida, ya sea para una consecuencia buena o para una consecuencia mala. La conexión entre los dos niveles de la Bejira Hofshi es complicada de entender. Creo que ya se ha visto eso. Ya lo hemos, hasta este momento hemos entendido que es complicado. Ya que tenemos detalles de su relación cuyo significado se encuentra oculto. Aún así, el hecho de estar oculto permite al hombre la libertad de elección y por eso debemos hacer nuestra parte para servir al Eterno, pase lo que pase. ¿Qué significa esto? Esto es un hukim. Un hukim es un mandamiento que no tiene una explicación lógica. Dice, no importa que las cosas no las entendamos al 100%. Tú simplemente hazlo. Si tienes fe en el Eterno, hazlo. No necesitas que nadie te lo venga a explicar como tú quieres. Simplemente si tú sabes que el Eterno, que todos los mandamientos del Eterno son justicia y que todo es para bien, entonces no hay nada que dudar en hacer su voluntad. No hay nada que nosotros podamos, o no hay nada que nos haga dudar acerca de lo que Él hace con nosotros. Dice, no importa que esté oculto, tanto es. El hecho de que está oculto es lo que nos permite la verdadera libertad de elección. Esta parte es complicada, ya que muchas veces creemos en nuestra libre decisión y al mismo tiempo en someter nuestra voluntad al Eterno. La realidad es que Yahweh usa las consecuencias de nuestras decisiones, pero nunca se interpone en ellas. Esto lo deberían de anotar, porque esto clarifica más de todo lo que estamos hablando. Y lo voy a volver a repetir. Esta parte es complicada, ya que muchas veces creemos en nuestra libre decisión y al mismo tiempo en someter nuestra voluntad al Eterno. Al mismo tiempo someternos a Él, someter nuestra voluntad a Él. La realidad es que Yahweh usa las consecuencias de nuestras decisiones, pero nunca se interpone en ellas. Usa las consecuencias, pero nunca decide por ti. ¿Amén? ¿Y cómo lo comprobamos? Tenemos ejemplos de las matriarcas, las 4 matriarcas, las cuales tomaron decisiones apresuradas,
pero el Eterno las usó para hacer su voluntad. Tenemos el ejemplo de Sara. Ella se apresuró, no esperó para que ella le diera un hijo a su esposo Abraham y se desesperó y tomó una decisión apresurada y dio a Hagar a Abraham y nació Ismael. Eso no haya sido voluntad del Eterno, sin embargo él usó todo para que su voluntad fuera hecha al final. Él acomoda todo. También tenemos el engaño de Ribka, cuando le dijo a Jacob que se hiciera pasar por Esab y engañara a su padre para obtener la bendición. El Eterno pudo haberlo hecho de otra manera. O sea, él hubiera hecho cualquier cosa para lograr que eso se cumpliera. Mas, sin embargo, bueno, Ribka tomó la decisión apresurada, pero al final la voluntad del Eterno fue la que predominó. Y también tenemos el ejemplo de Rachel y Lea, las cuales se la pasaban peleando por sus hijos. Estaban en competencias. A ver quién tenía más hijos. Tanto es. Siempre me gusta eso de Lea, cuando tuvo a su primer hijo. ¿Cómo se llamó su primer hijo? Reuben. Fue el primer hijo. Quiere decir Reuben. Dice, he ahí mi hijo. Fíjense cómo se lo dijo a su hermana. He ahí mi hijo. Mira, tengo un hijo y tú no tienes nada. Entonces, bueno, se la pasaron peleando y como Rachel no concebía, bueno, no puedo yo, ahí está mi sierva. Y ahí estaban en competencias, pero bueno, todo eso llevó a una consecuencia buena. ¿Cuál fue? Las 12 tribus de Israel. Vamos a entrar a algo interesante. Tenemos un ejemplo en la Torá donde parece que el Eterno se interpone en la voluntad del hombre. Ya hablamos, y lo acabo de mencionar, que el Eterno usa todas las consecuencias, pero jamás se interpone en nuestras decisiones. Mas, sin embargo, hay un ejemplo en la Torá, o hay no un ejemplo, sino una historia, en donde parece que el Eterno sí se interpone en nuestras decisiones. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Shemot. Vamos todos a Éxodo, en el capítulo 4, versículo 21. Dice así: Y dijo Yahweh a Moshe: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dice Yahweh, yo endureceré su corazón para que no los deje ir. Si lo leemos literalmente, ¿qué es lo que llegamos a pensar? Bueno, mira, el Eterno está tomando la decisión, está haciendo el corazón del faraón que sea de piedra para que se prive de dejar ir a los hebreos. Parece que eso dice. Y en una segunda ocasión el Eterno lo menciona. Ahí adelantito en el capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Dice: Esto es justo después de la sexta plaga. Justo después de la sexta plaga. Dice, pero Yahweh endureció... ¿Quién? Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moshe. Ahora, esto es la plaga de las úlceras. Todo Egipto estaba contaminado con úlceras. Ese hubiera sido el momento perfecto para que el faraón dijera, no, ya no soporto esto, realmente ya, váyanse. Ya no los quiero ver aquí porque ya no aguanto todo esto que está pasando. Amén. Pero dice, Yahweh endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo descubrimos? Aquí parece que el Eterno está privando a Faraón de tomar una decisión. Y él lo está manipulando, por decirlo de este modo, para que no deje ir libres al pueblo de Israel, a los hebreos. Bueno, la realidad es que ahí la palabra endureció no es endurecer así como se oye, sino ahí la palabra es fortalecer. Dice, yo fortaleceré el corazón de Faraón. Y cuando están saliendo exactamente de la sexta plaga, una plaga que ya está atacándolos a nivel personal, con salpullidos en la carne, dice,
yo mismo fortalecí el corazón para que no los deje ir. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está haciendo el Eterno con Faraón? Él precisamente le está regresando su libertad de elección. ¿Por qué? Porque si Yahweh no hubiera fortalecido el corazón de Faraón en ese momento, Faraón hubiera dejado ir libres a Israel por las circunstancias. Hubiera sido como que una decisión bajo presión, como ya lo hablamos. Una decisión como que obligada, como que esta enfermedad te está golpeando de tal manera que no tienes otra opción más que dejarlos ir. O sea, no te queda otra opción, no tienes alternativa. Ya no puedes decidir si sí o si no. Simplemente ya déjalos ir. Eso es lo que le decían sus hechiceros. Señor, rey, soberano, como sea. Ya no podemos aguantar esto. Déjalos ir a que sirvan a su Dios en el desierto. ¿Qué más da? Y en ese momento era el momento de vulnerabilidad de Faraón. Y él pudo haber dicho, tienen razón, ya no vale la pena seguir aguantando esto. Ya estoy cansado y los hubiera dejado ir. Mas sin embargo dice, Yahweh fortaleció el corazón. Es decir, él mismo le regresó la libertad de elegir. No lo hizo, no fue una decisión bajo presión, sino que al final Yahweh lo fortaleció para que él llegara hasta el final y al final fuera de su propia voluntad el dejarlos ir. ¿Por qué hizo Yahweh esto? Porque si Yahweh hubiera sometido al faraón a tal grado de que lo llevara a tomar una decisión apresurada y bajo presión, eso es como que lo está obligando a dejarlos ir y es como si Yahweh le estuviera robando a faraón algo que le pertenece, que son los esclavos. Yahweh no lo hizo así. Por eso era necesario que Faraón de su propia mano, de su propia voluntad dijera, yo los dejo ir, para que así nadie dijera, el Eterno se los arrebató a la fuerza, sino que el Faraón fue quien, de su propia voz, dijo, pueden irse. Eso fue lo que sucedió. El Eterno no interfirió en la decisión del Faraón, tanto más, él le dio la fuerza para seguir soportando y así tomar una decisión propia y no obligada. ¿Amén? ¿Te entendió eso? Gloria a Dios. Los incrédulos creen que pueden decidir y hacer lo que les venga en mente. Pero la persona no es nada sin el Eterno. La persona no es nada sin Él. ¿Cuántas personas allá afuera no creen y dicen, a mí nadie me controla? Yo tengo el control de mi vida. Yo hago lo que yo quiero, yo no le rindo cuentas a nadie. Yo si quiero hago esto, si no quiero no, y todo eso. ¿Cuántas personas allá afuera no dicen eso? Si yo hago lo que yo quiero. ¿De verdad? ¿De verdad es así? No. Todo aquel que cree, todo aquel que cree eso, él está siendo más esclavizado que nadie. Primeramente porque Yeshua dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y todo aquel que no se entrega al Eterno, ¿a quién se está entregando? Involuntariamente, pero ¿a quién se está entregando? Al maligno. El maligno lo toma, lo apresa y lo lleva a hacer su voluntad. Aunque la persona no se da cuenta y cree que tiene el control de su vida, no es así. Por eso es que la única libertad de elección, la única Bejira Hofshi auténtica, es la que tenemos cuando estamos sometidos al Eterno, porque el Eterno sí nos da la libertad de elegir. El enemigo no, el enemigo te apresa, el enemigo te obliga, te engaña, te manipula. El Eterno no hace eso. El Eterno te da la libertad de elección. Vamos al libro de Corintios nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura,
Es decir, es insensatez, es necedad para él. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, no las entiende. ¿Por qué? Porque está dominado por los impulsos y los deseos carnales y mundanos, los cuales son gobernados por el enemigo. No por nada dice la Escritura que todo aquel que quiere ser amigo del mundo, enemigo de Elohim es. ¿Por qué? Porque el gobernador del mundo es Hasatán. Y todo aquel que está en el mundo y que no quiere dejar el mundo, está de parte de aquel que lo domina, el maligno. Vamos nuevamente al libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, o Yehezkel, capítulo 36, versículo 26. Y dice así: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué fue lo que nos dijo Corintios? Dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque es necesario ser espiritual para percibirlas. ¿Y quién es el que nos da esa espiritualidad, ese nivel, ese ruach? ¿Quién nos los da? Yahweh Sebaot. Dice, yo os daré espíritu nuevo, nueva vida, nuevo ser. Por eso la Escritura dice nuevas criaturas, encaminándose a la perfección. Dice un nuevo ruach, pero ¿para qué es ese nuevo ruach? Para servirle a Él. Para ser guiados por el Eterno es necesario que haya fidelidad a Él, lo cual es la palabra emunah, que significa fe, lo cual solo se hace eficiente cuando reciben a Mashiach en su corazón. Vamos a simplificarlo un poco más. Para que nosotros podamos vivir con simpleza es necesario tener emunah. Simplemente emunah. Debimos haber comenzado desde este punto, realmente. Pero era necesario pasar por todo aquello para que esto lo entendamos mejor. Todo se va a resumir en esto, en fe. Todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahorita se va a resumir en una palabra, en fe. Porque cuando hacemos las cosas guiadas por fe, entonces obraremos de buena manera. Decidiremos de buena manera y buscaremos la voluntad del Eterno. He repetido, entonces, para vivir con simpleza es necesario tener emunah en todo, y en que todo está en nuestras manos, pero al mismo tiempo todo es enviado del Eterno. Es posible que esto sea algo incomprensible, pero si vives esta paradoja o contradicción, en la práctica nunca estarás lejos del Eterno y no caerás. Es decir, que cuando comprendemos que todo es enviado por el Eterno, recibes o aceptas al ayudador. ¿Quién es el ayudador? El Ruach HaKodesh. Cuando nosotros entendemos que todo viene del Creador y que todo es para bien y que su voluntad es buena, entonces estaremos recibiendo al ayudador, al Ruach HaKodesh, y Él nos guiará para tomar las mejores decisiones. Pero ¿cómo se hace eso? Con la oración diaria. Eso es lo que necesitamos. Y siempre tomarlo en cuenta al Padre. Tomarlo en cuenta para todo. Para todo. La responsabilidad de elegir es grande realmente. Es grande. Decía más temprano, ni siquiera nosotros aceptamos a Yeshua, ya que Él es quien nos elige a nosotros. Él mismo nos lo declara en Yohanan 14, versículo 16. Yohanan 14, versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se os dé. Entonces, nosotros tenemos la fuente de las condiciones y las situaciones en nuestras vidas, y el modo en que nuestra vida se ve en este momento es resultado de las decisiones que tomamos. Una vez que tomamos la decisión correcta, Yahweh nos ayudará a alcanzar nuestra meta.
Si tomamos la decisión correcta, Yahweh nos va a ayudar. Si no tomamos la decisión correcta, Él se aleja de nosotros. Y las malas decisiones es elegir el mal camino. En esta vida no podemos saber si hemos alcanzado el nivel que nos fue decretado por Yahweh. Pero eso no nos detiene de buscarlo y trabajar en todo lo que podamos para alcanzar nuestro nivel y potencial ante Él. Tanto es, nuestras oraciones y esfuerzo pueden llegar a cambiar el nivel que había sido establecido. Podemos llegar a cambiar lo que Él mismo había predestinado para nosotros. Algunos rabinos enseñan que Yahweh decreta un nivel de sabiduría, de riqueza y de fe. Shaul, el Shaliach Shaul, nos dice lo siguiente en Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Dice, conforme a la medida que Él predestinó para nosotros, mas sin embargo nosotros mismos podemos incluso superar esa expectativa. ¿Cómo? Con nuestra abodá, que es el trabajo diario, el trabajo constante, la búsqueda constante de la palabra del Eterno y no cansarnos de ello. La realidad es que cuando verdaderamente entendemos que Yahweh espera ansiosamente nuestra decisión de tomar el buen camino y los senderos de la Torá y buscar el bien de su justicia para ayudarnos a tener éxito, nos damos cuenta de que somos responsables y nunca tendremos excusa para sentirnos desamparados, porque Él estará a nuestro lado. Cuando entendemos que Él es nuestro ayudador, que Él envía al ayudador, y cuando entendemos que todo lo que Él hace y todo lo que Él dice y todo lo que Él decreta es para bien, entonces elegiremos bien, elegiremos correctamente, porque buscaremos la voluntad del Padre y sabremos, tendremos la convicción de que Él estará ayudándonos. Vamos a Isaías, casi vamos a terminar, vamos a Isaías, y el Eterno nos da una declaración muy importante a través de este profeta. Yesayahu 41, versículos del 8 al 10 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas, dice el Señor, porque yo estaré contigo, yo te apoyaré. Solo tienes que hacer una cosa. Elígeme, dice el Señor. Elígeme a mí, elígeme seguirme a mí, elige mis caminos. Y tú no te preocupes por lo demás. Yo te ayudaré. Yo estaré contigo, te guiaré y te sustentaré. Te fortaleceré en el momento que tú lo necesites. Te sostendré cuando tropieces, dice el Señor. Te levantaré en cada caída. Yo guiaré tus pasos cuando creas que tu rumbo está perdido. Yo te guiaré, dice el Señor. Yo estaré contigo. Esa es una promesa grandísima que nos está haciendo nuestro Padre. Grandísima, diría yo. Y simplemente esa promesa nos debería de dar la certeza y la confianza de que si lo elegimos a Él, nuestras decisiones serán las mejores. Si ponemos nuestra libre decisión a la voluntad del Eterno, entonces obraremos y elegiremos de la mejor manera. No habrá tropiezo, no habrá engaño, no habrá caídas cuando sigamos al Padre, porque todo será guiado con su diestra, dice el Señor. ¿Y quién es su diestra? Yeshua HaMashiach. El Eterno nos ha dado un amplio intelecto y el poder de elegir y aprovechar nuestra determinación, y es una realidad habitual
en la vida que una persona logre aquello que verdaderamente desee y se determine a realizarlo. Eso hasta lo vemos en la vida natural. Fijar nuestro caminar con el Eterno nos ayudará a tomar las mejores decisiones en nuestra relación con el Padre y con nuestros hermanos. Guiar o someter nuestra decisión en relación con Él nos ayudará a guiarnos mejor en nuestro caminar con Él y con nuestros hermanos. ¿Cómo? Algunos ejemplos. Son 5 ejemplos. Los voy a pasar un poco a prisa, después los vuelven a estudiar. Número 1. Tener claros objetivos determinados y específicos en el trabajo y la dedicación a Yahweh. 2. Comprometerse a estar dispuestos a aprender de los demás en cómo llegar a ser mejor en el servicio al Eterno. Eso nos ayudará también a decidir de buena manera. 3. Desarrollar la autodisciplina para dominarse y controlarse. Esto es una de las cualidades más importantes que uno debe adquirir. Esto incluye trabajar con honestidad, integridad, junto con un deseo vivo de servir a Yahweh. 4. Orientarse hacia la acción y apresurarse a hacer lo que debe ser hecho tan pronto como sea posible, es decir, ahora. No podemos esperar más. Y hacerlo rápidamente y desarrollar y mantener un sentido de urgencia. Fíjense, desarrollar un sentido de urgencia. ¿Qué es desarrollar ese sentido? Es la necesidad de trabajar rápidamente en lo que el Eterno nos ha mandado. No esperar más. No decir, mañana lo hago después. Primero déjame atender un asunto y después vuelvo contigo. No, sino que siempre pongamos al Eterno en primer lugar, que lo prioricemos a Él. Tanto es, dice, mantener un sentido de urgencia tratándose de Él. Superar esa tendencia a posponer la acción y dejar de lado los temores y concentrarse en utilizar el tiempo de manera más efectiva. Y 5, y último, concentrarse en llevarse bien con los demás. Cultivar paciencia, bondad, compasión, comprensión y modestia, lo cual requiere una firme decisión por nuestra parte. Eso es algo que nos va a ayudar a no tomar decisiones que traigan malos resultados. Por último, la voluntad del hombre es libre en ciertas áreas, pero no en su totalidad. Por eso mismo es necesaria la libertad que viene por medio del Mesías. El objetivo de nuestra vida espiritual es importante, sin embargo, sin las correctas intenciones y concentración sobre nuestra misión en la vida, este punto puede ser fácilmente derribado. El Eterno quiere que toda su creación viva en conjunto y verdadero amor junto con Él. Pero aún así Yahweh nos ha dado este regalo que al mismo tiempo es una gran responsabilidad y una carga, conociendo que nuestras decisiones y lo que elijamos creer va a definir el rumbo y el fin de nuestras vidas. De lo que nosotros elijamos creer va a decidir el rumbo que le vamos a dar a nuestras vidas. Y eso lo podemos ver a cada momento, porque lo que una persona cree determina lo que uno va a hacer, o la decisión que va a tomar, o el rumbo que le va a dar a su vida. Pero la decisión está en nosotros. Y Yahweh nos los dice, nos los clarifica, dice, elige, pero elige la vida, dice. Vamos a terminar en Deuteronomio. Vamos todos para allá, quiero que todos estemos ahí. Vamos a Deuteronomio nuevamente en el capítulo 30, versículos 19 y 20. Vamos a ver qué es lo que nos está declarando nuestro Padre en este versículo. Versículo importantísimo. Wow, todas las cosas con el Eterno son realmente profundas, importantes, tal grado que Él nos está enseñando a cada momento. Estamos ahí, Devarim 30, versículos 19 y 20. Miren lo que Yahweh nos está diciendo. Esto es como un recordatorio. Tanto es, este recordatorio, antes de leerlo,
Este recordatorio fue justo antes de que Israel cruzara el Jordán para tomar posesión de la tierra. Eso nos debe dar un mensaje. Si nosotros queremos cruzar a esa tierra, queremos llegar a la tierra que el Eterno ha prometido a todo Israel, entonces más vale que sigamos este consejo. Y es el siguiente. A los cielos y la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dice, ahí está. Ahí está ese momento en el cual nos encontramos en ese camino que se divide en dos, la vida y la muerte. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos elegir? ¿A quién vamos a elegir? ¿Qué vamos a decidir en nuestras vidas? ¿O qué es lo que buscamos o pretendemos en nuestras vidas? Dice el Señor, ahí está. Tienes dos opciones, vida o muerte. Elige la vida, dice. Elígeme a mí. Elige vivir. Por eso dice, ama a Yahweh. Ámalo y obedece su voz, dice el Señor. Obedece la voz del Eterno para que elijas de buena manera. Solo así podremos trabajar perfectamente los dos niveles de la Bejira Hofshi. Cuando decidimos dejar nuestros caminos pecaminosos, elegimos la bondad, elegimos la Torah, elegimos el camino de Yahweh y convertimos la voluntad del Eterno en nuestra propia voluntad y caminamos junto con ella. Amén. Aleluya. Hasta aquí damos por terminado el tema de esta tarde. Bendito sea Adonai, que vive y reina por los siglos de los siglos. Glorificado y magnificado sea su nombre. Amén.